Amigos, familia, muy buenas noches, sean bienvenidos a este tu programa, Podrás dormir esta noche. Les damos una cordial bienvenida, al igual que a nuestro amigo Joktan, como cada programa que está aquí ayudándonos. Nuevamente a Indonet, te damos las gracias por confiar en este proyecto. El día de hoy, familia, hablaremos de uno de los temas que a mí me gustan mucho, que son casas embrujadas, casas malditas. Estas casas, estos lugares, departamentos, casas, bodegas, tienen siempre algo muy parecido, el fenómeno poltergeist. ¿Qué es el fenómeno poltergeist? En su traducción, que es fenómeno ruidoso, es lo que normalmente escuchamos ruidos, vemos que se mueven objetos, que se pierden cosas, que dices, es que yo había dejado las llaves aquí y las estás busque y busque y a lo mejor no las encuentras y cuando te das cuenta a lo mejor están en la otra mesita o están en tu recámara. Esos son los fenómenos poltergeist. Ya hay casos que se han documentado en donde incluso han movido hasta las personas, pero esos ya son temas pues, mucho más fuertes. En estos casos, en estas dos historias que escucharemos o que tendremos el día de hoy, han pasado cosas muy peculiares en donde gente que quiere rentar una vivienda, una casa, un departamento, han sufrido cosas. Lamentablemente, pues cuando nosotros vamos a hacer este tipo de trámite, pues nunca nos avisan que algo está pasando ahí. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera historia que nos la manda un joven que radicaba aquí en Ciudad de México. Él junto con su esposa estaban muy felices porque se habían enterado que iban a ser papás, iban a ser su primer bebé. Y pues la emoción que todo padre tiene cuando se entera de esto, lo comunican por todos lados, de aquí para allá, pero tenían algo pues, que también desgraciadamente pasa. La economía no estaba tanto a su favor. Entonces tenían que buscar un lugar, un departamento, una que estuviera cerca de su trabajo para que pues, no se tardaran tanto en el desplazamiento y la otra que pues, económicamente les ayudara también para juntar para lo del parto y todos esos gastos que se vienen. Lamentablemente, cuando él empieza a buscar, pues las rentas aquí en Ciudad de México se han disparado demasiado que a mí en lo personal se me hace una tontería que te cobren excesivamente caro las rentas. Pero él empieza a buscar y pues casi desilusionado. Un día dice que entra a redes sociales y pues empieza a buscar, ya ¿sabes, no? Renta de departamento por esta zona y pues todos muy caros. Pero hay un anuncio que le llama la atención. Empieza a ver las fotos, se ve casa propia, casa sola, no departamento, una casa, en donde se ven las fotos que tiene incluso hasta un jardín, es de planta baja y un primer piso, se veían muchas recámaras, y lo común, la sala, comedor, cocina, todo. Pero lo que a él le llamó la atención que decía en el precio 1,000 pesos. Sabemos que muchos anuncios ponen así para que pues, llamen la atención y pues, el anuncio esté constante en movimiento. Y pues dijo, pues vamos a hablar. Dice que agarró su teléfono, marcó, le contestaron y le dice, sí, pues la casa son como las fotos que estás viendo ahí. Dice, oye, pero ¿cuánto estás pidiendo? Dice, porque el anuncio dice 1,000 pesos. Le dice, sí, eso es lo que se cobra de renta, 1,000 pesos. Y pues se ve como sacado de onda, dice, pero pues, 1,000 pesos, pero pues pides dos, tres depósitos, 10 o cuándo, o cómo está ese, no, sin depósito. Dice, no, pues muy bien. ¿Y cuándo la podemos ver? Le dice, pues, si quieres hoy mismo. Ese mismo día fueron, y para no hacerles más largo esto, en esa misma semana ya se estaban mudando. Esta casa nos está diciendo se encuentra en Naucalpan, en el Estado de México.
y esa casa sigue hasta la fecha, el día de hoy, ahí, todavía sigue. Pues llegan y efectivamente la casa era como habían visto en las fotos, una casa muy grande, con su jardín. Ellos ya se habían imaginado a su futuro bebé corriendo por todo el jardín, subiendo, bajando escaleras, entrando a las recámaras. Ya habían visto cuál iba a ser la recámara del bebé, ya la iban a empezar a acondicionar, todo. Una recámara la agarraron pues, de covacha, de bodeguita, donde pues ya sabes que ahí metemos cajas, bolsas, todo lo que tenemos. Pasan algunos días y empiezan a pasar cosas. Cuando pasan los fenómenos poltergeist, siempre empiezan de menor a mayor. Siempre va a empezar así. Dice su esposa que en una madrugada escuchó el llanto de un bebé. Pues esta chica pues como que se sacó de onda y le habló a su esposo para decirle, oye, se escucha un llanto de bebé. Eran tres 3:40, 3:50 de la mañana. Este chavo, pues así medio dormido, le dice, pues sabes que el ruido viene de afuera, tú no te preocupes, vuélvete a dormir, en una hora me tengo que parar para irme a trabajar. Pasó y seguían pasando los días y este chico se daba cuenta que cuando él regresaba de trabajar, su esposa tenía miedo, tenía esa sensación, esa cara de miedo. Y su esposa le decía, vámonos, vamos a cambiarnos de aquí. No, no me gusta el ambiente, no me gusta esto. Y pues este chico le decía, pues es que mira todo lo que nos estamos ahorrando de renta, lo estamos juntando para cuando nazca el bebé, para poder ver lo del parto, o sea, todo ese rollo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Esa chica sigue escuchando los llantos del bebé en las noches, pero un día está en el cuarto de lavado, va a meter ropa a la lavadora y dice que de reojo ve cómo pasa un bebé gateando y ese bebé se mete a la bodega que ellos tienen o el cuarto que ocupaban como bodega. Dice que cuando va, se asoma, prende la luz en ese cuarto, pues no hay nada, todo está, las cajas, bolsas, todo así. Ella empieza a llorar y es cuando llega su marido y le pregunta que qué tiene, le cuenta lo que está pasando. Le dice, no, no te preocupes, a lo mejor pues es parte de tu embarazo, que tu mente te está jugando bromas, estás viendo cosas. Pero ella le dice que ella no se lo imaginó, no lo soñó, que ella lo vio. Una noche los llantos son todavía más fuertes. Dice que ya los escuchaba aquí al ladito. Y ella se espantaba mucho y lo despertaba y él le seguía diciendo que no pasaba nada, que todo era producto de su imaginación. Al día siguiente dice que algo tiene que sacar de esa bodega y que en las paredes ve manchas, pero manchas así grandes de ese pues, líquido vital rojo que tenemos dentro del cuerpo. Se las enseñó a su esposo y pues, su esposo siempre encontrándole el lado lógico a las cosas. Pues mira, pintaron con pintura de muy baja calidad. El fin de semana yo compro pintura buena y lo pintamos, no, no pasa nada. Pasaron unos días y esta chica tiene un sueño muy fuerte, en donde ella dice que se desprende de su cuerpo y empieza a caminar siguiendo el ruido de los llantos y llega hasta esa bodega. Dice que cuando ella entra, lo que ve es una señora parada con una bata blanca larga y cargando un bebé. Pero en la bata tiene una mancha de este líquido rojo abajo de su ombligo, así, toda llena, blanca, esa la bata blanca así manchada. Cuando esta chica le quiere preguntar que qué es lo que está pasando, dice que tanto
la señora como el bebé la voltean a ver, se empiezan a reír de ella. Dice, pero esta cosa, porque así nos lo describe, esta cosa con cuerpo de bebé, pero tenía cara de un anciano, de una persona ya mayor. Dice que en ese momento empezó a sentir este un dolor muy fuerte en el vientre y empezó a sentir como contracciones. Que el dolor fue tan fuerte que incluso hizo a que regresara y despertara. Ella estaba dentro de un parálisis de sueño y ella lo único que hacía con su mano pues, era querer mover a su esposo, pero cuando estamos dentro de la parálisis no nos podemos mover, no podemos hablar, no, o sea, nos desesperamos, queremos hacer todo, pero no podemos. Del dolor tan fuerte pudo gritar que hasta su esposo se levantó, pues, espantado, le preguntó qué pasó y en la cama sintieron húmedo. Cuando quitan la cobija, se dan cuenta que en medio de las piernas de esa chica hay mucho líquido rojo. Inmediatamente la lleva al primer hospital que encontró. No le importó si era hospital de gobierno o privado, o sea, a él no le importó, él fue a que la atendieran. Pasaron unas horas, salió un doctor, le dijo su esposa está bien, pero el bebé, pues, no lo pudimos rescatar. Perdieron el bebé. Pues él muy dolido, preguntaba a los doctores que qué había pasado, dice, los doctores que dicen, no nos explicamos qué es lo que pasó, pues ellos ya habían, llevaban todo su historial médico, en donde el embarazo iba bien, incluso ya sabían que el bebé iba a ser un varón. Estuvo unos días hospitalizada, horas antes de que la dieran de alta, dice que se acercó y que su esposa le agarró el brazo y con una cara de tristeza, de desespero, de miedo, le dijo, vámonos de esa casa. O sea, porque esa casa me quitó a mi bebé, nos quitó a nuestro bebé. Hasta ese momento, él le hizo caso a su mujer y empezó a buscar rápidamente un departamento o algo. Encontró uno, pero pues, dice que sí, ese ya pues, con un precio pues, obviamente más alto. Dice, pues nos tuvimos que ir de ahí. Algunas semanas después, este chico regresa a esa casa. Ah, pero un detalle que se me estaba olvidando, que estaba mintiendo. Cuando él le habla al dueño de esa casa y le dice que se tiene que ir, dice, pues yo hablé con miedo porque pues teníamos un contrato firmado. Había pasado un mes y medio. Y le dice que se tenían que ir por X motivo y que este señor le dijo, sí, no hay ningún problema, se pueden ir. Dice, ahí en ese momento es donde a mí me empezó a entrar como que la curiosidad de saber, pues, ¿por qué tanto así de que sí, ya váyanse, ¿no? Dice que vio a una vecina que estaba barriendo la calle y que le preguntó que por qué se habían ido y que le dijo, nada más, pues por algunas situaciones que pasaron. Ese chico le preguntó a esa señora que, pues que qué había pasado ahí anteriormente o que qué era. Y cuando le platicó esta señora, este chico no lo podía creer. ¿Qué le platicó? Que hace muchos años, más o menos en la década de los 80s, 90s, esta casa fungía como un hospital, pero clandestino, en donde realizaban, pues, sacaban a los bebés, para no decir otras palabras. Pero aquí el tema es de que no les importaba el nivel de embarazo que llevaban, ellos lo sacaban. Y precisamente la recámara donde, perdón, la recámara en donde ellos tenían esa bodega, ese era el cuarto en donde se realizaban todas estas cosas. Todo, donde sacaban estos bebés. Entonces, aquí este chico, ya para finalizar, me dice, hasta el día de hoy, yo vivo con un gran remordimiento de culpa
por no hacerle caso a mi esposa, porque desde el principio yo creía que era producto de su imaginación y pensaba que pues, ella se estaba imaginando y creyendo todo esto, también pues, probablemente cosas del embarazo y todo esto. Y hoy me siento muy mal por exponer a mi familia a este tipo de cosas. Un caso muy fuerte, en donde pues ahora sí que la casa siguió con lo que estaba destinada prácticamente. No sé qué opinen de este caso. Algo fuerte el que llega a pasar. Vamos a ir. Ya, perdón. Este, en este caso, ah, por lo que entiendo, era como lo que habitaba en la Exactamente, casa, ¿no? un ente, vamos a decir. ¿Y cómo se podría, o desde tu experiencia, lo que tú has visto, por ejemplo, crees que se haya podido haber salvado el bebé si hubieran salido de la casa? Sí, ¿Sí? sí. Sí, ¿por qué? Porque, digo, hubieras llegado a otro lugar Ujú. y aquí la situación, ¿cuál fue? Lo que pasó dentro de esa casa, Sí, que la ocupaban para pues, sacar a los bebés, como les decía, o sea, a ellos no les importaba si llevaba una semana o si ya llevaba los 9 meses, sí, 8 meses, ellos lo sacaban. Entonces, todas esas energías de lo que se practicó en ese lugar, sí. coincidió que había una mujer embarazada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Con los embarazos, pues, extraían lo que había. Es Entonces, que, aquí coincidió con eso. es que se me hace algo como que bien profundo lo que nos cuentas, porque incluso me remonto capítulos atrás, cuando nos contabas en base a historias como el poder de cuando intencionas Ujú. algo, ¿no? Entonces, a lo mejor no es como que literal la hayan intencionado para eso, pero sí, pues en esa casa hacían toda esa práctica, ¿no? Hacían todo eso. Sí. Y como le digo, o sea, casualmente fue una coincidencia que llegara una mujer con un embarazo Sí. a un lugar en donde fue una clínica que practicaban todo, donde interrumpían los embarazos. Ujú. ¿Cómo, por ejemplo, una persona que quiera vivir en un lugar así, cómo podría estar eh, protegido de eso, por así decirlo? Porque en este caso ya no es como que te protejas a ti, ¿no? Sino a lo mejor como que cambiar como la intención en la casa, o se puede, o se tiene que demoler, ¿qué No, podría? aquí, primero, bueno, en mi caso, con la investigación paranormal, por ejemplo, si tú me dices, oye, es que en esta casa pasa esto, Sí. hay este tipo de fenómenos, a ver, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? No, pues que 10 años. ¿Y Mm, desde cuándo pasa? Desde hace un año. Ah, entonces significa que trajiste algo o hicieron algo, por eso está pasando estos sucesos. ok, Pero si tú me dices, llevo aquí un año viviendo y desde un año que yo vivo aquí pasan estos sucesos, entonces alguien que estuvo antes de ti practicó o hizo algo. claro. Entonces, aquí es donde entra mi parte como investigador. Me pongo a investigar quiénes eran las personas que vivían antes, si se pueden contactar, las contactamos y a ver qué es lo que a ustedes les pasó, ¿no? Que también nos pasaba, entonces nos vamos hacia hasta atrás. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a un lugar y sientes como esa mala vibra o normalmente, ¿qué puedes hacer? Si eres muy pegado a alguna religión católica, pues llevas al sacerdote, Pero ahí sería como por la casa o por ti. por la casa y por los que van a habitar la casa. Ok. Y en el caso, pues, por ejemplo, mío cristiano, pues hacemos una oración, ponemos todo en manos de Dios para que lo que hay ahí queda afuera, hacemos como una liberación del lugar. Ok. Sí, ahorita me remontaba un poco como a este tipo de películas de Hollywood, del Conjuro. De Creo los que Warren, ¿mande? de los Warren. De los Warren, que creo que en la primera película ellos están, bueno, es una familia que está, pero que era un matrimonio o algo así, ¿no? Y que la maltrataba.
que se Ajá, cuelga la señora, ¿no? Y es la que ahora exactamente, está atormentando a las personas. exactamente el fenómeno poltergeist, pasa eso, Ok. llega a pasar eso. Incluso puede pasar con las fechas, porque ahorita no solo, por ejemplo, ahorita es casas, ¿no? Pero puede pasar con ciertos aniversarios o cosas por el estilo, porque me salta mucho esto de que pues, hay días en los que hay más suicidio, bueno, más defunciones de personas Exactamente, muchas veces o entra dentro lugares. de lo psicológico. Ajá, Es, por ejemplo, las fechas de Día de Muertos. sí, ¿Por qué hay más felicidad, más alegría? Los cementerios, los camposantos están llenos de luz, están llenos de flores, por ejemplo. sí. En las casas hay fiestas, hay reuniones. ¿Y por qué, por ejemplo, en la fecha de Navidad hay más personas que se desviven? Mm, Pues ¿por qué? Porque Por el psicológicamente, contraste, ¿mandé? por el contraste Por tal vez. contraste, o sea, no por un lado pues, festejas al difunto, vamos a decir, pero por ejemplo, por el otro lado, lo recuerdas, te llena de remordimiento y dices, aquí estuviera, y si fue alguien muy apegado a ti, por ejemplo, no sé, a lo mejor papá, mamá, esposa, esposo, pues te llega el momento que dices, sabes que pues yo quiero estar con él y llegas al momento que te desvives. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en este caso, ahorita que mencionas estas fechas, hay gente que registra como que en tal fecha, me viene mucho, ¿no? Tías que tengo sobre todo ya un poco más grandes, si no es que en tal fecha mi papá me viene a visitar y lo veo, ¿no? O sueño con él, pero es así de que es tal fecha. Sí, que tienes un específico. Ajá, o que van al lugar donde él nació. Por ejemplo, tengo familia que es de Guanajuato Ah, ok. y que van al pueblo donde nació y dice, es que cuando voy sueño con él. O sea, ese puede ser pues, eso un poco así que puede ser que el espíritu la... Muchas veces los espíritus se quedan atrapados en tiempo-espacio. Ok, Entonces, por ejemplo, cumpleaños. Sabes que a lo mejor en mi cumpleaños, mi tío, que era muy apegado a mí, siempre lo sueño el día de mi cumpleaños. ajá, Mientras está atrapado en ese tiempo-espacio, ese tío, digamos que no está descansando todavía. ok, Entonces, él se quiere hacer manifestar de alguna u otra manera, ya sea en sueños. Mucha gente, por ejemplo, lo que platicábamos el otro día, una pantalla apagada, tu teléfono puede ser un espejo negro ok, y te puede reflejar algo ahí. Entonces, muchas veces incluso hasta te recomiendan que no tengas una pantalla en tu cuarto, tu recámara, por lo mismo que puedes abrir un portal en estas cosas. Entonces, ok. ahí pues, se puede ver reflejado, Sí, pero hay que tener cuidado, porque muchos entes, muchos demonios, como lo platicábamos la vez pasada, sí, se hacen pasar por personas incluso de nuestra familia ya fallecidos para decirte que hagas ciertas cosas y volvemos al episodio pasado, para divertirse contigo, ok. para decirte haz esto, haz el otro, aviéntate. Y pues no creo que a lo mejor tu papá, tu mamá, tu abuelito quieran hacerte algo malo. Sí, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con decir, es que yo veo a mi tío o yo veo al abuelito, porque a lo mejor no puede ser él, puede ser otra cosa, vestido o fingiendo ser él. sí. En este caso, ¿a qué crees que se haya debido que tuviera tanta fuerza esta parte de que literal despertó del sueño y ya se había materializado de cierta manera lo que ella estaba viendo? O a lo mejor lo estaba viendo ella desde otro plano, ¿no? Exactamente, estaba ella se había desprendido de su cuerpo. Es Ah, como el desprendimiento astral ajá, en el sueño, ¿no? en el sueño. Ajá. Cuando tú haces un desprendimiento, Mm, puedes ver a los entes incluso. ok. Los puedes ver así como nos estamos viendo tú y yo ahorita. Mm, Pero pues, es porque estás en otra dimensión. mm, Y ahí es donde dicen que mucho, debes de tener cuidado porque si tú te desprendes, ese ente que esté por ahí, si se da cuenta de ello, puede llegar a tu cuerpo y poseerlo y tomarlo. De cierta manera fue lo que pasó con esta... Podría ser.
Wow, fuerte. Y pues también hay que tener mucho cuidado cuando vamos a rentar una casa, un departamento. Preguntar al dueño o la dueña nunca te va a decir, porque no les conviene. Sí, Porque a mí no me va a convenir decirte, te voy a rentar mi departamento, pero ahí espantan. Pues no me lo vas a rentar. sí. A menos que seas un loco como yo, va a decir, pues sí, se me queda, a ver qué pasa, ¿no? Pero pues alguien, digamos, normal, dentro de sus cabales, va a decir, no, pues no. Pero fíjate, en Estados Unidos, si tú quieres rentar o vender una propiedad, hay una cláusula específicamente que dice actividad paranormal. Ahí sí viene marcado en el contrato. Ok, Aquí en México no. Aquí en México no pasa y no creo que pase, pero en Estados Unidos sí, en el contrato sí viene una cláusula especialmente de que menciona así, actividad paranormal. Hay o no hay en ese lugar. ok. Allá sí. Está muy fuerte, ¿no? Porque me pongo a pensar cosas que han pasado tal vez desde hace siglos, Exactamente. ¿no? Creo que tú mencionabas, ¿no? En capítulos pasados de esta señora que se le aparecía en una historia, que tú dijiste que ella que le dijo que era de no sé qué tal año y que la habían matado, algo por el estilo, ¿no? Que se le apareció y que luego se le apareció también a su abuelita, Ajá. la señora. Sí, sí, sí. Eh, o sea, qué fuerte porque cuántas cosas no podrían haber pasado en décadas, en siglos, ¿no? Y aparte también, por ejemplo, cuando en una casa Ajá, hay desvivisión de unas personas, y sí. sobre todo niños o Mm, menores, por ejemplo, la historia de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro, para los que la conocen o los que no la conozcan, digo una historia que no iba a contar, pero la voy a parafrasear un poquito. Una chica junto con su esposo, que tienen tres hijos, llegan a vivir a Querétaro, una casa que ella hereda, pero esta mujer, Claudia, se enamora del sacerdote, que es de una iglesia local. El sacerdote le dice que pues, no pueden tener una relación, ¿por qué? Pues porque pues, ella está casada, se divorcia. Y dice, pues ya estoy divorciada. Pues, no puedes porque tienes hijos. Dicen que dentro de ella escuchaba una voz que decía, pues desvívelos, y desvívelos, y desvívelos, y que ya esa voz la escuchaba casi 24 horas, hasta que en una ocasión se levantó, agarró, fue a su cocina, agarró un arma punzocortante y le dio fin a los niños, y los enterró en el jardín de la casa. wow, qué fuerte. De hecho, actualmente, hoy en día, Claudia Mijangos ya salió de prisión. No le dio una sentencia tan larga. Digo, esto fue como a finales de los 80, principios de los 90. Sí. No le dio una condena tan larga porque fue diagnosticada con esquizofrenia. Mm, Científicamente, por eso escuchaba las voces. Pero ahora, esa casa quedó vacía. Y hasta hoy a la fecha dicen que la familia no la ha reclamado. mm, Pero brujos, chamanes, y gente que se dedica a esto, se ha metido a esa casa a jalar la energía de esos pequeños para sus trabajos, para que tengan más fuerza sus trabajos. ¿Por qué? Pues porque digamos que fueron almas puras, pues un niño que, pues, qué pecado podrían tener, ¿no? ujú. Es lo que se dice. Entonces, por eso jalaron la energía de estos menores para que sus trabajos tuvieran más fuerza y más poder. Entonces, esa casa hoy en día, digo, tiene ya una barra que mide como 6 metros de alto para que no puedan entrar ya. Ujú. Pero habitarla dicen que nunca han podido. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad poltergeist en ese lugar. Ok. Gente que ha querido vivir en ese lugar, incluso familiares de ella, dice que no duran ni una semana, que no aguantan por lo mismo. O sea, una, Pero si la energía de los niños es pura, ¿qué es lo que está haciendo que haya actividad paranormal? No, la energía sí, pero la intención que le dieron a esa energía pura ya la convirtieron a lo contrario. ok. Entonces, ahora, si un niño, ¿cómo son los niños?
juguetones que andan corriendo de aquí para allá y todo. Como te decía, están atrapados en ese tiempo-espacio, ellos no saben qué pasó. Nosotros tenemos una línea de tiempo. Sí. Tú naces en el año cero y si tu fin es hasta el año, no sé, vamos a poner un ejemplo, 80, y tú a los 40, por cualquier situación, llegas a desvivir, Ujú. tienes 40 años que vas a estar atrapado en ese tiempo-espacio. Hasta que cumplas con eso, Sí. hasta que llega el año 80, se dice que tu alma pues, o tu espíritu ya descansa. Ya, Wow. ahora sí que ya trasciendes a la siguiente dimensión. Pero mientras tú estás atrapado en ese tiempo-espacio. Sí. Entonces, por eso cuando se hacen los contactos, por ejemplo, con Ouija, siempre se pregunta, ¿qué ves? ¿Qué hay? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Sí. Entonces, esa energía pura fue trabajada para trabajarla mal. Wow. Sí. Incluso también en Veracruz hay una casa, Ujú. esa me la contó una tía, una prima que ya falleció, Sí. que era de un payaso, de un señor que era un payaso. Pero tanto amaba esa casa que incluso cuando se desvivió, pero dice que él sigue ahí cuidándola. Y esa casa incluso dicen que si tú has durado, o gente, si dura un mes viviendo ahí, se la regalan, que les den aquí está es tu casa ya. Pero hasta la fecha, igual, esa casa sigue abandonada, Ok. porque no han podido aguantar tanto, por todo lo que llega a pasar ahí. Y como dices, todo va pasando de menos a más. Exactamente. O sea, como que cada momento que tú estás ahí es como si le pudieras más poder o como si se fortaleciera De tu miedo, en base al miedo. en base, mientras más miedo tienes, ellos más se alimentan. Ellos Wow. más se van a alimentar de ese miedo que tú tienes. Wow, qué fuerte. Sí. Y la siguiente historia, pues, es un poquito corta, pero igual, un chico que llega a rentar un departamento, pues no tan barato como en esta historia, ¿verdad? Pero llega a vivir precisamente a León, Guanajuato, porque él empieza a trabajar en una fábrica de zapatos y la casa le quedaba muy cerca y todo. Y él llega él nos dice que llevaba a sus dos amigos y siempre andaba con sus dos amigos, que eran dos periquitos, de esos periquitos, verdes, medianitos. Y dice, pues ahí en la casa, pues andaban fuera de la jaula, porque pues andaban de aquí para allá, en las noches los metía a su jaula y se dormían. Pero ¿qué empezó a pasar después de unos meses viviendo él ahí? Escuchaba golpes en la pared, pero escuchaba tres golpes. Para muchos que saben y los que no saben, se dice que estos golpes es un insulto a la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una ofensa para eso. Entonces, él no le tomó importancia cuando escuchaba los ruidos, decía, pues la casa es vieja, pero algo empezó a pasar que no era exclusivo en la noche. Podían ser 8 o 9 de la mañana y él escuchaba los golpes, podían ser 2 3 de la tarde y escuchaba los golpes. Él podía estar en la cocina, en la sala, en el baño, y él escuchaba los golpes, pero él no le daba importancia, como digo, porque pues, decía, pues a lo mejor las paredes truenan, la tubería, cualquier cosa. Lo que a él le empieza a llamar la atención es que una noche escucha los golpes, pero los escucha abajo de su cama. Ya no en la casa, ya no en las paredes. Lo escucha en su cama, que le tocan en la cama. Él se despierta y sacado de onda. Para esto, los periquitos se alocaban, empezaban a volar dentro de su jaula así, pero muy desesperados, y al poco ratito empezaban los toquidos. Este chico le habla al dueño de la casa y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esto en la casa, pues necesito que me mandes, no sé, a un trabajador o a alguien a que revise. Y dice, sí, con mucho gusto te lo mando.
Dice que esto fue como a las 9 de la mañana. A las 5 de la tarde dice que le tocan la puerta. Un señor ya grande, con un morralito, que le dijo, vengo a revisar la casa. Que hasta él se sorprendió, que le dijo, ah, pues qué rápido, ¿no? Dice, se tardó como 20 minutos, revisó recámara, sala, como, no sé, ya revisé, todo está bien. Y le dijo, bueno, cuando el señor va hacia la puerta para salir, dice que la abre y que medio voltea así como que de reojo y le dice, tienes que irte de este lugar. A este chico le dice, perdón. El señor ya no le contestó y se fue. Dice que en esa noche escuchó a los periquitos cómo empezaban a revolotear dentro de la jaula, pero él no quiso hacer caso, escuchó los golpes, dice que se paró, ya desesperado y que gritó, ya déjame en paz, ya no me molestes. Se volvió a acostar y dice que caí en un sueño tan profundo, no supe qué pasó. Dice que en la mañana él se despierta, dice, yo traía en la boca un sabor como a metal, un sabor muy feo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que cuando él se agarra la boca, se da cuenta que trae líquido rojo. Cuando se levanta, dice que dentro de la jaula ve a un periquito, pues, desvivido. Pues él se saca de onda y de los dos nada más vio a uno que empezó a revisar y abajo de la jaula estaba el cuerpo de un periquito y su cabecita estaba del otro lado de la cama. Que él no sabía, no se explicaba, pues medio empezó a como que a armar el rompecabezas. Dice, pues a poco yo le hice esto pues, a mi amigo, a mis amiguitos, que él les decía. Se bañó todo y dice que tocaron la puerta y que les dijo quién. Y les dice, ah, pues soy quien viene a revisar la casa. Dice, pues si ya habían venido. Que le habló al dueño y dice, oiga, vienen a revisar la casa, pues si ya habían venido, mandó un señor. Dice, no, yo no había mandado a nadie. Dice, apenas me dijo mi trabajador que acaba de llegar. No había podido ir. Dice que pasó, que revisó y lo mismo, que le dijo, no, pues la casa está bien, no tiene nada. Dice que él estaba en la sala sentado, pues sacado de onda por lo de sus periquitos y que escuchó los ruidos nuevamente. Dice, agarré como un mazo, un martillo que tenía y empecé a pegar en las paredes. La rompí. Se fue muy fácil porque pues, ya son paredes muy viejas, se caen muy rápido. Dice, y exactamente donde escuché los golpes, donde yo pegué, dice que sacó un alajerito. Se lo saqué. Al momento que lo abrió, veo como una carta escrita, dice, ya no se veía que decía nada, lo único que veía que decía era un nombre completo. Dice, no te voy a decir el nombre para que no haya problemas o sepan dónde fue, pero traía la fecha tanto de nacimiento como del momento que trascendió ese señor, que decía 1809-1868. Dice, y al ver la foto de la persona, me di cuenta que era el mismo señor que había llegado días antes a mi casa a revisar, que traías a su morralito y que me dijo, tienes que irte de aquí. Dice, en ese momento yo le hablé al dueño y sabes qué, me voy a ir de tu casa. Dice, en ese momento me fui, todo sacado de onda, espantado pues, por lo que me había pasado y por lo que les pasó a mis amiguitos y por lo de este señor. Aquí aquí de qué se puede tratar esto. Hay gente que atesora tanto sus lugares, por ejemplo, casas, que incluso no se quieren ir. Ya una vez que fallecen, su alma queda ahí, atrapada en ese tiempo-espacio, y ellos siguen cuidando lo que es suyo. Y puede pasar con cualquier cosa, incluso hasta con un carro, puede pasar. O sea, también es algo que hacen para que tú te espantes y te vayas de ahí.
y dejes su lugar. A ver. Estaba pensándola. Es que en esta me quedé un poco sin palabras. Sí, es que es fuerte lo que pasa. Sí, Digo, como te digo, pues, o sea, que tanto añores algo o algo, tanto quieras algo que incluso te quedes ahí por la eternidad cuidándolo, que no le hagan nada sí, y que quieras que quien llegue ahí se vaya. O sea, lo que comentábamos, por ejemplo, la de las casas, ¿no? O sea, pues, llegas a un lugar, te espantan, pues te vas, llega otro, va a ser el ente, va a ser lo mismo para que se vaya. ¿Por qué? sí. Porque es tu casa. Para él sigue siendo su casa, su lugar. Y en este caso, ¿no puedes negociar con él? Muchas veces es lo que hacen. Ajá. De hecho, tengo una conocida que en su casa pasaba algo parecido. Sí, Su abuelita era una bruja, bueno, es una bruja. Bueno, era, porque creo que ya no está entre nosotros la señora. Y que le dijo que si podía hacer algo para que se fuera y que le dijo no. Lo que podemos hacer es ofrendarle algo para que ni te moleste él a ti ni tú a él. Y cada mes creo que tienen que estar haciendo como una cadena de oración ok. para que en ese lugar no pase nada. Porque si no, sí puede pasar. Porque si no, sí pasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando mm, tú decides permanecer ahí? O sea, ponte, en el caso de esta chavo, ya veo que se le murieron sus periquitos o en el caso pasado que ocuparon esta parte de que, pues, del niño que van a tener. ¿Qué pasa cuando tú aún así te obstinas y decides, me voy a quedar? Por ejemplo, si yo ya la compré, Ajá, que digo, si estoy rentando, pues me voy fácilmente, ¿no? ajá, Me voy a otro lugar. ajá, Pero, por ejemplo, en el caso que digas, ¿sabes qué? Pues es que yo ya la compré, yo la adquirí, ya es mía. ajá, Pues ¿cómo me voy a deshacer ahora de esto? claro. Por esa situación. Nuevamente, puedes llevar a que hagan una oración ahí en ese lugar Sí, y que hagan una liberación. ok, No negociar. No negociar así de que, pues yo cada mes te entrego esto o te hago una cadena de oración y ni tú me molestas ni yo te molesto. No. Es de que te vas porque te vas. Pero mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Primera, porque sienten que no tienen la autoridad, por ejemplo, de Dios sí, para poder hacer esto. ok, Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues negocio. mm, Yo ok, te doy esto y no me molestas. sí, Y al siguiente mes yo te vuelvo a entregar lo mismo y no me molestas. Y así se la pueden llevar, y se la pueden llevar, y se la pueden llevar. Pero si quieres definitivo, tiene que ser una liberación total. Lo puedes hacer mediante, pues, en el caso católico, pues, un sacerdote, en el caso cristiano, un pastor. Si si practicas otra cosa como Yoruba, Palo Mayombe, todo eso, pues incluso lo puedes negociar para que él trabaje contigo para hacer pues, ahora sí que tus trabajos. ok. Ahí tendrá un beneficio. Ujú. Es decir, ¿sabes qué? Tú me ayudas y yo te sigo ofrendando cosas. Sí, justo a eso iba mi siguiente pregunta, que por ejemplo en este caso de los tarotistas, hay un tarotista, tiene un consultorio justo por la colonia Roma, Ujú. pero él cuenta que ese consultorio, este, que esa casa ha sido dedicada como que a eso. Es que tiene algo especial que hasta como que no sé cómo es, él usaba una palabra, pero no me acuerdo, cómo vibra más o menos, Ajá, sí, la energía. ajá, del lugar que le inspiraba todavía, o sea, que no era Exactamente. lo mismo cuando él estaba afuera que En cuando otro estaba. lugar, si viene, por ejemplo, aquí y aquí nos quieres una tirada, pues no tiene la misma energía que en su lugar. Ajá. O sea, puede ser intencionado tanto como para eh, algo malo como, Como para bien, o, o, o para cualquier otro tipo de cosas. para lo que sea. Wow. Me llama mucho la atención la historia de este señor, ¿no? Que se le apareciera a él mismo, ¿no? Sí.
Tienes que ir de la casa, qué te tienes, fuerte. te tienes que ir de aquí. O sea, él estaba cuidando su casa todavía. Ajá. Lo que a lo mejor, yo no sé, a lo mejor por lo mucho que luchó para poder comprar esa casa o construirla Sí. y la sigue cuidando. O sea que un espíritu que no tiene cuerpo, ¿sí se puede representar como alguien con cuerpo? Sí, Ok. sí. O sea, podrías hablar con alguien, por así decirlo. Muchas veces hemos platicado incluso con gente que a lo mejor ya ni está entre nosotros. Ay, qué fuerte. De hecho, así muy rápido, digo, a lo mejor no tiene nada que ver con esto y con perdón de mi familia lo voy a contar, espero no se enojen. Una prima que todos queríamos mucho, Ujú. creo que todavía tenemos un poquito de tiempo para contarla, si es muy rápida. Dale, dale, dale. La queríamos demasiado, fue un ejemplo para todos, fue de la generación, digamos que de nuestra generación ya, de nietos, fue la primera que se tituló y pues todos seguimos ese ejemplo. Ella empezó con un dolor de estómago, falleció. Ella trabajaba en una joyería ahí en el Zócalo. Ok. Es que hay muchas. Ujú. Ella se tituló como contador público en la ESCA Ok. y cuando ella pues fallece, no recuerdo si a los días o a los meses, su mamá, mi tía, fue a la joyería a decir, ¿sabes qué? Iba a decir su nombre, pero no. Le voy a cambiar el nombre. Tania falleció, que el dueño se quedó helado. Dice, ¿cómo? Dice, sí, pues tiene, creo que un mes de falleció. Dice, no puede ser. Y le dice, ¿por qué? Dice, pues es que Tania vino hace unos días, estuvo aquí conmigo platicando, fuimos a comer, me vino a dar las gracias porque ya no iba a poder trabajar con nosotros. Wow. Dice, o sea, dice, y eso fue unos días. O sea, ¿cómo es posible que me digan que tiene como un mes que falleció? Si apenas estuvo aquí conmigo y estuvo platicando así como estamos ahorita. Ajá. O sea, por eso digo, sí se puede, pueden tomar nuevamente. Es como a lo mejor como esta familiar tuya tenía mucho aprecio, supongo, por el señor de la joyería, ¿no? No sé. Sí, no sé, pero Wow. así, No, me acabas de dejar muy, muy como que, si es cierto, pues podrías estar platicando con una persona que no sabe si está vivo o está. exactamente. Digo, tan solo súbete al metro, ¿cuántas personas no suben diario? Ajá. ¿Y cuántas personas han perdido la vida adentro? Sí, Y las energías se quedan ahí. ok. La persona, para la persona que tuvo fin ahí, si fue un accidente, recuerdo de una persona que la empujaron sin querer y pues, se pasó el metro encima. Para él puede seguir haciendo su vida diaria sin saber que ya está desvivido. Wow. Es lo que te comentaba, queda atrapado en ese tiempo-espacio. Ok. Entiendo, entiendo. Pues, amigos, así llegamos al final de este programa. Nuevamente les hago la invitación. Si tú eres de Ciudad de México, Estado de México, vives cerca de Ciudad de México, están pasando cosas parecidas a esto que platicamos el día de hoy. Estás pasando o pasaste por algún fenómeno muy similar y quieres que le demos voz, quieres venirlo a contar aquí al estudio, ponte en contacto con nosotros. Puedes buscarnos como Podrás Dormir esta noche por todas las redes sociales, mandarnos un mensajito. Yo personalmente los voy a estar revisando, me pondré en contacto contigo, estaremos platicando y si tú así lo quieres, aquí podrás estar platicando esa historia. Te damos las gracias. Recuerden que nos vemos todos los sábados de 8 a 9, a veces un poquito más tarde, a veces a lo mejor hasta un poquito antes, pero aquí estamos. Y después de todo esto, amigos, espero que puedan dormir esta noche. Muchas gracias.